Así es, ya estamos con el ministro Jaime Belolio aquí en el estudio. Hay muchas preguntas que nos han llegado. Síganos mandando. Vamos a hablar del IFE, de las ayudas, por supuesto, que le van a llegar desde el 29 de junio. Vamos a preguntar también si no hay letra chica que tanto critican algunos. Dicen que aquí no. Pero también antes, ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Partir hablando precisamente de la polémica antes de que vayamos a las ayudas económicas, a este retiro total del 100% que estábamos hablando. ¿Qué opina el gobierno? A ver, yo concuerdo con lo que estaban discutiendo los diputados. La forma de mejorar las pensiones en Chile no es retirando más fondos, sino que es aprobando la reforma a las pensiones que hoy día está en el Senado. De aprobarse, eso mejoraría instantáneamente la pensión de 800.000 personas que son especialmente clase media y mujeres. Y nosotros queremos insistir en ello. De hecho, ese es un proyecto que aumenta en 6 puntos la cotización. Y esos 6 puntos están repartidos. Unos van a cuenta individual, otros van a un fondo que tiene que ser solidario para poder aumentar las pensiones de manera inmediata. Y lo que ha ocurrido con los retiros es que las personas hoy día, cuando se les pregunta en las distintas encuestas, dicen que quieren que vayan a su cuenta individual. Entonces ha sido como quizás una contradicción en la que cayeron aquellos que promovían los retiros. Pero lo que no parece razonable es que algunos hoy día estén dándose vuelta para atrás, diciendo, mire, en verdad, cuando nosotros tenemos un proyecto de ley que dice que vamos a nacionalizar los fondos o que vamos a expropiarlo, en verdad no es eso lo que queremos hacer, queremos administrarlo. Entonces, aquí Marcelo Díaz lo dejó súper claro de cuál es la posición de él. Hay otros que no han dejado súper claro la posición. Y yo entiendo que ese fue el argumento del diputado Alessandri. Sin embargo, para el gobierno, lo clave es avanzar en la reforma a las pensiones, que sea un sistema mixto, que pueda hoy día aumentar las pensiones de quienes hoy día están jubilados y también particularmente de la clase media y las mujeres. Ministro, ¿cuál es la urgencia que tiene el proyecto del gobierno que está en el Senado? ¿Cuál es la urgencia? Porque la música la pone el Ejecutivo en ese sentido, es el que determina si es discusión inmediata, si los pasos se agilizan. ¿Con qué velocidad está el trámite? Nosotros ponemos una parte de la música en este caso, porque... pero es importante. Sí, pero nosotros cuando le ponemos las urgencias, también depende del resto de las otras urgencias que existan en las tablas del Senado, y en esto, para conocerlo, yo fui diputado 6 años y medio. Sí. En la Cámara de Diputados es mucho más estricta en cumplir esas urgencias que lo que pasa muchas veces en el Senado. Entonces, a este proyecto se le ha renovado muchas veces la urgencia. Pero la razón por la cual no ha seguido es porque decían, mira, vienen elecciones, que el plebiscito, que la otra, entonces yo creo que ya es momento que lo probemos. ¿Y hay chance entonces de que el gobierno, por ejemplo, le ponga el acelerador a este proyecto, discusión inmediata, pronto? Más que una discusión inmediata u otra, Andrés, yo creo que la clave es que haya un buen acuerdo. Yo creo que hay disponibilidad para que eso suceda. Hay algunos que decían que no, dejemos esto para que lo vea la constituyente. Y es obvio que la convención puede ver distintas maneras de asegurar derechos sociales, pero un sistema de pensiones no está en la Constitución, son leyes. Y aun cuando quisieran ponerlo en la Constitución, significa que tendríamos que esperar 2 años. Y no podemos seguir esperando 2 años. ¿En la Constitución del 80, la que nos rige ahora, está el tema previsional? No, es un DL después. Dice hay un aspecto y después viene... habla el la DL 3500. La Constitución habla del sistema de previsión en Chile y que el Estado... Lo que te quiero decir, Andrés, es que las constituciones en general dicen va a haber un sistema de... Y después es una ley la que establece la forma, la que establece cómo se regula y otro, que es lo que estábamos discutiendo aquí recién, ¿no? Que el proyecto de la presidenta Bachelet, así como el proyecto del presidente Piñera, incorporan estas fórmulas legales, no son constitucionales, legales, para que se aumenten las pensiones. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, sí, queremos que retomar esas conversaciones, esos diálogos en donde la senadora Goich jugó un rol súper importante, el senador Letelier también ha jugado un rol importante, el senador Coloma ha jugado un rol importante y queremos sacarlo adelante. ¿Por qué? Porque más que esto sea como de gobierno o oposición, es para las personas. 800.000 personas podrían haber visto incrementada su pensión si es que se hubiese aprobado ese proyecto, que ya lo aprobó la Cámara hace más de 1 año y tanto. Bueno, y ahí el tema es quién lo administra, y el diputado Durán decía que Jadwe, antes de ser candidato presidencial o precandidato, decía que en su totalidad un ente estatal, el gobierno en este adicional del 6% decía que un 2% también lo podría administrar un ente estatal. Vamos a ver ahí qué es lo que suceda, pero lo quiero llevar en este mismo tema, ministro. ¿Qué opina usted de la propuesta del diputado Jorge Alessandri? ¿Cree que es populismo de parte de su sector que él diga hoy día que hay que sacar el 100% de los fondos? No, como te decía, yo veo que lo que está haciendo, yo he conversado con él, lo que él está haciendo es poner en debate esto. Es decir, que hay algunos que han cambiado de opinión y algunos han tenido que rectificar su opinión. O sea, algunos sostenían de que iba a ser el Estado el que iba a agarrar esos fondos que el diputado Díaz decía que están ahí, que se van a quedar ahí, y por tanto la posición de él quedó clarita.
Pero hay otros que no han dicho eso. De hecho, el propio movimiento No Más AFP al principio decía que eso se iban a sacar y se iban a meter en un fondo solidario. Después dijeron que no. Ahora Luis Messina dijo y ahora dice que es era irresponsable. Después la gente ¿Pero del usted PC... qué considera? No, la gente del PC dijo que iba a expropiar. Y hay un proyecto en el Senado, que de hecho fue firmado por la presidenta del Senado, que dice que se van a nacionalizar y se van a administrar esos fondos según los intereses que determinen políticos. Entonces, eso es grave, porque esos fondos son de los chilenos, son de cada uno de los trabajadores. Entonces, es la discusión sobre cómo podemos asegurar esos fondos. Ministro, Pero de nuevo, la posición del gobierno no es que haya más retiros, ni menos del 100%, claro, sino que queremos avanzar en la reforma a las pensiones en un sistema mixto que aumenta la cotización y que, por supuesto, mejore las pensiones que hoy día obviamente no dan. Antes de ir al IFE, para terminar el tema este que es súper importante, usted menciona el proyecto de la nacionalización, ¿no? Que es el que está en la oposición, está la senadora Proboste y otras. Conversábamos con la senadora Adriana Muñoz hace algunos días, creo que el viernes, y le preguntábamos ¿qué es la nacionalización? Para usted, ¿nacionalizar los ahorros previsionales es expropiarlos? ¿Es quitárselos a la gente? Bueno, es que ahí está la duda, pues, Andrés. Sí, Gonzalo. Perdona, Gonzalo. No se preocupe. Sí, cuando uno tiene que empezar a discutir qué es lo que entiende el otro sobre la nacionalización, que algunos te dicen, no, es que esas inversiones solamente sean en ámbitos estratégicos que definan los políticos en Chile, significa que le hubieran puesto la plata de las pensiones al Transantiago. O sea, no habría sido una muy buena idea, digamos. Entonces, cuando te dicen que hay que nacionalizar, ¿qué están diciendo? Que no es de propiedad de cada una de las personas, sino que otros van a disponer de ella. Y lo que ha ocurrido con los retiros es que se ha fortalecido la idea de que las cuentas individuales existen, que la plata está ahí, las personas han podido retirarla, y tenemos más de 5 millones de personas que quedaron con un saldo muy chiquitito. Entonces no se entiende que a algunos no les preocuparon esos 5 millones de personas que quedaron sin fondo y ahora les preocupan los siguientes 5 o 6 millones de personas. ¿Por qué esos 6 que vienen ahora son más importantes que los 5 que estaban antes que no tenían fondo? Eso es lo que no se entiende. Entonces esto lo que ha obligado es que algunos digan exactamente qué es lo que piensan sobre el destino de los fondos de pensiones. Nosotros como gobierno no queremos que haya más retiro. Una de las razones por las cuales se hace este IFE al 100% del registro social de hogares, que es familiar, es porque queremos decirle a todos los chilenos que los vamos a acompañar por todo lo que dure la pandemia y la recuperación. Y queremos sí que se apruebe la reforma a las pensiones en vez de no tener sistema de pensiones. Pero es importante aclararlo y que todos los sectores también lo aclaren, porque también les podrían decir a ustedes, bueno, pero si ustedes proponen un 2% estatizarlo, ¿eso implica lo mismo? También son temas que quedan abiertos y que es importante aclararlo. Sí. Vamos al IFE, ministro, que sabemos que eso vino también y porque la gente quiere saber cuándo le puede llegar la plata. Ya sabemos que desde el 29 de junio, pero tenemos gráficas que nos mandó. Ningún hogar estará bajo la línea de la pobreza, un beneficio que será para junio, julio y agosto y septiembre el 50%, para que nos vaya explicando. Oye, una sola cosa, que efectivamente la propuesta del gobierno dice que va a haber un ente estatal que pueda administrar los fondos. Nosotros no le tenemos miedo a que haya un ente estatal que pueda administrar fondos. Los fondos de cesantía los administra un ente estatal. Los recoge y después licita a quien es el que pone las inversiones en distintas partes. Eso funciona. Entonces no hay que tenerle susto a eso. Lo que sí es que hay algunos que habían dicho que iban a quitar esos fondos, que ellos lo iban a administrar y por tanto estaba el temor del topón para adentro que pasó en Argentina. Entonces, que hoy día se clarifique que eso no va a ocurrir, bien. Pero la propuesta del gobierno es la reforma de pensión y que no haya más retiro. Perfecto. Y vámonos acá. Nosotros ya el IFE de mayo se había ampliado hasta el 80% del registro social de hogares. Eso significó que más de 11,5 millones de personas recibieron el IFE ampliado de mayo. Todas las personas que recibieron el IFE de mayo no necesitan hacer nada más. Basta esperar al final de este mes y van a recibir este nuevo IFE que es ampliado en cobertura y también aumentado en monto. Esa es la situación para las personas ya habilitadas en el registro social de hogares. Así es. Pero, por ejemplo, para las personas que ahora ven que tienen por primera vez la chance en ser también beneficiarios y se están recién inscribiendo en el registro, ¿cuán rápido va a ser la actualización del registro? Porque para que esté activo pasan hasta 40 días. Sí. ¿Cómo se va a hacer eso para que el proceso sea más rápido? Mira, hay dos grupos de personas. Primero, hay un grupo de personas que antes había postulado, que tenía registro social de hogares. Hoy día hay 15 millones de personas que tienen registro social de hogares. Pero en mayo lo recibieron 11,5 millones, casi 12 millones. Entonces, hay personas que no calificaban porque estaban por encima del 80% del registro social. Ahora, todas aquellas personas que están inscritas ya en el registro social de hogares y que tenían ese registro social por encima del 80% lo van a recibir. Y lo único que hace falta, si es que no lo habían hecho antes, es que se metan a la página ingresodeemergencia.gov.cl y ahí ponen su RUT
ponen su fecha de nacimiento, su número de documento y apretan enter, nada más. No es que tengan que postular, sino que simplemente se inscriben y de ahí queda listo. Una cosa que también es importante decir, una persona que ya recibió el IFE, si hoy día consigue un contrato de trabajo, no pierde el IFE. Ah. Eso es súper importante. Qué bueno, porque muchos pueden decir, bueno, quizás voy a buscar pega el otro mes, porque si no puedo quedarme sin la plata, la va a recibir igual. La ley en octubre del año pasado estableció que de ahí en adelante esas personas que ya habían recibido ese IFE lo iban a recibir de manera automática. Más de 5 millones de hogares lo están recibiendo de manera automática y con esto van a ser más de 7 millones de hogares los que lo van a recibir. Entonces, lo que vamos a hacer es que el 100% de las personas que estén en el registro social de hogares, ¿cuál es la única excepción? Aquellas personas que tienen más de 800.000 pesos líquidos por persona del hogar. Es decir, si es un hogar de 2 y ese hogar gana más de 1.600.000 pesos líquidos, esas personas quedan fuera. Es el único, que es el 10% de más altos ingresos del país. El tope es un ingreso familiar para un grupo de 4 de 3.400.000 3.200.000 pesos líquidos. Líquidos. Ya, eso es importante. Entonces... Si una persona estaba hasta el 90% del registro social de hogares, ya tenía registro social y decía 90, lo va a recibir. Y si está entre el 91 y el 100, tiene que hacer una declaración de ingresos. No se va a corroborar, no es que esté postulando, no. Hace su declaración de ingresos, una declaración jurada, se basa en la buena fe, aprieta OK y listo. Y lo va a recibir. Entonces todas las personas que lo recibieron en mayo, lo van a recibir también en junio, en julio, en agosto. Y en septiembre es la mitad del monto. Salvo que la pandemia obviamente continúe, y si eso continúa, por supuesto, está hecho el mecanismo para poder ampliar estas mismas ayudas. O sea, podría ser el 100% del monto. Claro, si la pandemia, obviamente nosotros lo que queremos es que la pandemia vaya hacia abajo y eso esperamos, así que también primer mensaje, que todos obviamente nos cuidemos. Mañana que van a muchos, vamos a ver el partido de fútbol de Chile, háganlo en su casa sin aglomeraciones, háganlo manteniendo los resguardos sanitarios. Perfecto, vamos a las lucas, ministro. Y las lucas, primero para que tengamos la comparación, antes estaban recibiendo 100.000 pesos por persona del hogar. Hasta 4 y de ahí comenzaba a bajar un poquito más y después de 10 comenzaba a bajar un poco más. Pero ¿qué es lo que se hizo ahora? Se puso en la línea de la pobreza. Es decir, no hay ningún hogar que vaya a quedar por debajo de la línea de la pobreza, porque además sabemos que estos no son los únicos ingresos que tienen. Y como les decía, si es que alguno llegase a tener un contrato, no pierde también estos ingresos. Esto es un complemento para poder paliar lo difícil que han sido estos 13 meses de pandemia. Entonces, para hogares de una persona, que son muchos y que han aumentado durante la pandemia, son 177.000 pesos. Para hogares de 2 personas son 287.000 pesos. Y aquí es donde se hizo un aumento adicional, porque si uno ve la línea de la pobreza está un poquito más bajo. Y entonces se aumentó en 3 y 4, familias de 3 y 4 a 400.000 pesos y 500.000 pesos. Ahora, esto es mensual. Esto quiere decir que, por ejemplo, una familia de 4 va a recibir 1.750.000 pesos. Porque lo va a recibir por junio, por julio, por agosto y la mitad de septiembre. O sea, 1,5 millones más la mitad de 500.000, 250.000, 1.750.000 pesos asegurados para una familia de 4 que esté dentro del registro social de hogares. Hay muchas preguntas respecto a este tema, nos está escribiendo la gente, el ministro Belolio se va a quedar con nosotros, vamos a ir a una breve pausa. Por ejemplo, le vamos a preguntar si estos montos, los 177.000 por persona, los 500 en el caso de un grupo de 4 personas, le van a llegar a la gente de manera completa, líquido, 500, no descuento porque tengo otro beneficio, o en fin. Vamos a la pausa y se lo preguntamos al ministro. Vamos a hacer un repaso. Vamos. Porque se suma más gente a la sintonía, público nuevo también, son casi las 11 de la mañana. ¿Esto comienza a pagarse cuándo, ministro? Esto comienza a pagarse, siempre se paga el IFE a final de mes, a partir del 29 de junio se empieza a pagar, entonces para aquellos que estén recién sintonizando, el IFE de mayo fue un IFE ampliado. Y eso significó que se sacaron algunos requisitos porque hemos ido aprendiendo de que era muy necesario ampliar cobertura, simplificar los procesos y que hubiese la menor cantidad de personas que quedaran fuera de estas ayudas porque la pandemia le ha pegado absolutamente todo. Y particularmente a la clase media, porque nosotros estábamos muy bien en Chile con instrumentos para las personas más vulnerables, para acercarnos al 40%, al 50% de personas más vulnerables, pero poco para la clase media. Y tal como decían ustedes antes, habían familias de clase media que nunca se habían inscrito en el registro social porque no habían necesitado ayuda. Tenían una pega formal
Y a veces tenían también algunos pololitos u otras pegas informales, o trabajaban 2 miembros del hogar, pero uno perdió la pega, o ahora tiene que ayudarle a otra. Las familias hoy día vuelven a ser familias de 3 generaciones. Viven los abuelos, viven los hijos, viven los nietos, y por tanto, hablar de familia hoy día es muy importante, especialmente a la clase media. Entonces, el IFE de mayo le llegó a más de 11,5 millones de personas. Todos los que recibieron el IFE de mayo ya van a recibir estos montos a partir de junio. Automático. Automáticamente. Perfecto. Junio, julio, agosto y la mitad de estos montos septiembre. Y aquellos que no lo hayan recibido, primero, si ya tienen registro social de hogares, vayan a la página de ingreso de emergencia y basta que pongan su RUT, su fecha de nacimiento, más el número de documento, que está en la parte de adelante en los carnets nuevos y en la parte de atrás en los carnets antiguos. Y listo, no es que esté postulando, sino que se está inscribiendo. No te piden otro documento Nada ni nada, justificar nada. Nada más. Ya. Pero hay personas que no tienen registro social de hogares. Sí, po. Y las personas que no tienen registro social de hogares tienen que entrar a la página registrosocialdehogares.gov.cl y ellos sí tienen que adjuntar cierta documentación. Es bastante sencilla. Ya. ¿Qué documentación? Por ejemplo, cuando tú entras, te dice, mire, tenga a la mano algunos de los siguientes documentos y te dice... Es algo para ratificar que el lugar donde vives es efectivamente donde vives. Entonces puede ser una cuenta, la escritura, claro, sería la mejor de todas, pero es difícil que alguien tenga la escritura a mano o cosas así que permitan ratificar eso. Y después te va a pedir, te va a decir el número de personas que habitan en el hogar, te va a preguntar algunas cosas sobre cómo es el hogar mismo, cómo es el techo, cómo es el piso, cuántas habitaciones hay, y finalmente te va a hacer una declaración de ingresos. Y esa declaración de ingresos la pone la persona. No va a estar contrastada después con otra cosa. Nosotros nos basamos en esto, en la buena fe. ¿Quiénes van a quedar afuera de este IFE universal? Solamente aquellas personas que tengan un ingreso por encima de 800,000 pesos líquidos por habitante del hogar. Es decir, si es una familia de 4, que tenga más de 3.200.000 líquidos por hogar. Vamos a ir a preguntas de la gente. Sí, antes de eso, para que quede clarito, esos 4 integrantes familiares. O sea, por ejemplo, si hay 3 que ganan 800,000 pesos y el cuarto no, ¿se recibe igual? Se recibe exactamente igual. Perfecto. Eso es. Ya, Porque eso, es dale, el Gonzalo. monto total del ingreso del hogar dividido por el número de personas que habitan en el hogar. El IFE lo recibe el jefe o jefa de hogar. De hecho, 2/3 son jefas de hogar. Sí, po. Ellos lo reciben en su cuenta y antes de irnos a comercial tú preguntabas, ¿esta plata que está acá se recibe líquida así tal cual o tiene algún descuento? No tiene ningún descuento. Se recibe Porque exactamente en los primeros igual. IFE era complementar ingresos. Así es. Por eso que a la gente le llegaba poco, a veces 60,000, en fin. Eso no va a pasar ahora. O sea, si es una persona, Así es, 177,000 Gonzalo. líquidos. Entonces, antes, al principio, los primeros meses, mayo, junio, julio del año pasado, efectivamente eso era así. Esto se complementaba a otras ayudas que existían, sin embargo, luego nos empezamos a dar cuenta que se alargaba más la pandemia, que necesitaba muchas más personas y entonces estos montos se aumentaron gracias a un acuerdo también que se hizo con el Congreso y yo eso quiero agradecerlo, porque esto se aprobó de forma unánime, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y eso son buenas señales, es decir, vamos a acompañar a los chilenos por todo lo que dure la pandemia y la recuperación. Entonces son 177,000, que es la línea de la pobreza, un poquito más, un par de pesos más, para hogares de una persona, que son muchos, 287 para la 2, 400 para 3, 500 para 4 y como decíamos antes de ir a comerciales, esto significa que una familia de 4 va a recibir 1.750.000 asegurado hasta septiembre, porque lo va a recibir por junio, julio, agosto y la mitad de septiembre. Ministro, hay muchas preguntas y no quiero ser pesado con nuestra, no hay problema, con nuestra audiencia. Démosle espacio. Carlos Salinas, ¿qué pasa con las trabajadoras de casa particular puertas adentro? ¿Con qué domicilio llenan el registro social de hogares? Ellas también necesitan recibir el IFE. Muy buena pregunta. Sí, ellas deberían hacerlo con su hogar. Con el hogar que es de ellas. Ya. Donde habitan, digamos. Entonces, porque aquí es donde trabajan. Entonces tiene que hacerlo en el lugar donde ellas habitan, que es su propio hogar. Es que muchas quizás puede que no tengan, porque dice acá son puertas adentro y puede que el fin de semana hay muchos casos, por ejemplo, que van donde una amiga y después llegan a dormir en la noche aunque no trabajen al día siguiente. Si es así, dentro de la página del Registro Social de Hogares hay varias cosas que dicen, la casa donde usted habita es arrendada, es de trabajo, es hacinado, etc. O sea, hay distinta caracterización y por supuesto que ellas también están incorporadas para que reciban el IFE. O sea, ellas sí van a recibir el IFE de todas maneras y muy probablemente están dentro del Registro Social de Hogares. Y tú preguntabas, Gonzalo, algo súper importante. Una persona que no está en el Registro Social de Hogares, ojalá que se inscriba cuanto antes. La plataforma para ingresar, esto que decía yo, que
si estaban arriba del 80% del registro social de hogares y no estaban recibiendo el IFE, la plataforma para ingresar y apretar el Enter y entonces quedar listo se abre mañana. Mañana. Pero el registro social de hogares está abierto siempre. Ya. Y se demora alrededor de un mes. Pero si una persona ahora se mete al registro social de hogares y está dentro de quienes califican, es decir, va a estar dentro del 100% del registro social de hogares y no le alcanza a salir en julio le van a pagar igual en junio. Se paga retroactivo. Se va a pagar retroactivo a partir de junio. Ya. Perfecto. Más preguntas de la gente entonces, porque han llegado muchísimas. Vamos a tratar de responderlas. Todas las que alcancemos. Aida dice, consulta. ¿Una pareja de ancianos que saca pensión mínima igual puede sacar el IFE universal? Sí, en una ley anterior lo que se hizo es que había un bono especial para las personas que recibían una pensión y que era 100.000 pesos por cada una de las personas que estaban pensionadas, inclusive con aquellos que tenían rentas vitalicias. Pero en este caso también la recomendación es que esas personas, probablemente si reciben la pensión mínima, ya estaban recibiendo el IFE. Entonces, si no lo estaban recibiendo, por favor que vayan a partir de mañana a la página de el ingreso de emergencia, que pongan su RUT, su fecha de nacimiento, más el número de documento y apretar el Enter y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Súper. Vamos con otra pregunta del público. A ver. Ya. ¿Los pagos de licencias médicas cuentan como ingresos? Sí, cuentan como ingresos porque obviamente reemplazan el ingreso permanente que tiene una persona. Y entonces tiene que, en la parte del registro social de hogares, si es que no tiene registro social, tiene que poner que son esos ingresos por licencia médica. Ya. Que obviamente reemplazan los otros, no se tienen que sumar los dos. Exacto. O la licencia pero o esos corren como suma. ingresos. Entonces Corren Maricel Álvarez como ingreso. tendría que declararlos como ingresos. Exacto, pero hay una declaración jurada que se basa en la buena fe, digamos, de cada una de las personas. Más preguntas entonces. Oiga, de Twitter. Yo no ¿sí? dudo de la buena fe de los chilenos y las chilenas. Pero usted decía que esto no se va a contrastar con alguna base de datos. ¿Y qué pasa si yo me avivo y digo que tengo 10 personas viviendo en mi casa? Son los ingresos lo que es la declaración jurada. La otra parte sí hay información que es más sencilla de poder contrastar, que es la cantidad de personas que habitan en un hogar. Pero de nuevo, nosotros confiamos, son 15 millones de personas las que hoy día ya están en el IFE. Es la inmensa mayor parte del país. Y por tanto sabemos que hay algunos que quizá antes no necesitaban, pero hoy día sí necesitan. Entonces es mejor en eso ser un poquito más abierto que más restrictivo por lo duro que ha sido estos 13 meses de pandemia. Por supuesto. Mariela dice, ¿qué documentos se deberá acreditar que hubo reducción de sueldo para postular al IFE universal? Mariela, ninguno, porque no necesitas comprobar que bajaron tus ingresos para recibir el IFE. Simplemente es estar dentro del registro social de hogares en el 100%, o sea, es universal para todas aquellas personas que están en el registro social de hogares y solamente quedan afuera aquellas que, como decíamos, tengan un ingreso per cápita, es decir, por persona al hogar arriba de 800.000 líquidos. O sea, no es necesario que haya reducción de sueldo, sino que lo recibe de igual manera. Perfecto. ¿Tenemos más? Ahí está. Paulina González dice, no califiqué para el IFE de mayo, pero para el universal sí debería. ¿Qué debo hacer? ¿Postular igual ahora o esperar a que aparezca en el diario oficial? Y en caso que se publique y no lo reciba en junio, ¿en julio llegará retroactivo? Buena pregunta. Dos cosas, o tres. Sí. Si ya no calificó para el IFE, significa que ella ya hizo alguna postulación alguna vez y por tanto está registrada dentro de ese 80%, probablemente 80, 85, hasta 90%, y por tanto no van a necesitar hacer nada. Pero a partir de mañana, para asegurarse, se tiene que meter a la página del ingreso de emergencia, tiene que poner entonces ese, como decíamos, el RUT, fecha de nacimiento más número de documento y inscribirse para recibirlo. Segunda cosa, va a aparecer en el diario oficial, va a aparecer hoy día. Así que eso ya está listo. Por eso mañana es que se abre la plataforma. Y como decíamos, si es que una persona no tiene registro social de hogares y se inscribe ahora durante junio, pero recién la califican en julio, a final de julio, cuando reciba el pago, va a recibir también el pago de junio. O sea, es retroactivo. Es retroactivo desde junio. Perfecto. O sea, junio y julio lo tendré que recibir en un solo pago. Perfecto. Más preguntas de la gente dejamos planteadas. Dice así. Daniel, hola, acabo de quedar cesante. ¿Puedo postular al IFE universal y cómo podría hacerlo? Se lo responde inmediatamente Daniel, el ministro. Pero antes, pequeña pausa, tenga paciencia, corte comercial y ya regresamos en el Buenos Días a Todos. Regreso con el ministro Belolio contestando las preguntas de la gente acerca del ingreso familiar. Daniel dejó planteada, ministro, ahí la pregunta, decía, acabo de quedar cesante, ¿puedo postular al IFE universal y cómo podría ser?
De todas maneras, Daniel, si él dice que acaba de quedar cesante, entonces sus ingresos son obviamente cero. Y si es que no estaba dentro del registro social de hogares, tiene que primero ir a la página de registrosocial.gov.cl, tiene que hacer ahí esa declaración, tiene que tener algunos de los documentos que van a aparecer en la primera página, que es para ratificar que ese es su hogar. Después le va a hacer una serie de otras consultas, se va a demorar como 10 minutos más o menos. Y después ya viene la declaración de ingresos del hogar completo, no solamente de él, salvo que él obviamente viva solo. Y no es universal entre comillas. Es universal, porque es para todas las personas que están dentro del registro social de hogares. Las únicas personas que no lo reciben son las que están en el 10% mayor de ingresos del país. Así que para todo el resto de los chilenos, que son más de 15 millones de no personas... tiene ninguna letra chica. Absolutamente ninguna. Y va a ¿Eso quiere decir que antes hubo letra chica, ministro? No, eso quiere decir que al principio habían ciertas restricciones y nosotros fuimos aprendiendo y mejorando... al darnos cuenta de que particularmente a esas familias de clase media no le estaba llegando la ayuda, cómo tenía que llegarlo y cuándo tenía que llegarle. El propio presidente hace ese reconocimiento en la última cuenta pública. Bien, ministro, están llegando varias preguntas. No va a ser la última vez que actualicemos esta información, pero antes que se vaya, sabemos que tiene que volver a la moneda. El pase de movilidad, oiga. Anoche en Estado Nacional el ministro París reconoció que se habían equivocado al principio. Escuchemos lo que dijo anoche el ministro París primero para que lo comentemos. Mire. Cuando dice el colegio médico recibió el apoyo de todas las sociedades médicas, no es verdad. Hay 37 sociedades médicas en Chile, de las cuales firmaron 6, y de esas 6, solo 3 están inscritas como corresponde en la Academia de Medicina. ¿Cómo fue? Déjeme preguntarle, solamente volver al punto inicial. ¿No cree que fue un error porque hubo Sí, yo reconozco los errores. ¿La oportunidad? Yo reconozco los errores y cuando hay error nosotros cambiamos. Y por eso es que hicimos un cambio y el pase de movilidad en regiones o en comunas donde hay cuarentena, no se puede usar para salir de esa comuna. Uno puede usarla en la misma comuna, pero no puede salir a comunas en cuarentena, que fue el gran cambio que hicimos. Pero con este escenario, ¿usted no cree que habría que aplicarlo o más restrictivamente o suspenderlo hasta que estemos nuevamente en un buen momento? Siempre que me demuestren que el pase de movilidad es capaz de aumentar los casos. Y eso no ha sido demostrado. Por supuesto que no. Ya, por ahora no se ha demostrado, ministro, pero recordemos que hay un rezago, ¿no? El pase de movilidad tiene que tener por lo menos 2-3 semanas de operación para ver el impacto en un alza o neutra cantidad de casos. ¿Qué pasa si suben los casos de manera notoria la próxima semana? ¿Se termina el pase de movilidad? Nosotros, Gonzalo, siempre vamos a estar revisando cuáles son las mejores decisiones para que estemos bien en materia de la pandemia. Y hay un esfuerzo gigantesco por aumentar las camas críticas. De hecho, hoy día mismo ya la ocupación es 96%, es súper alta. Entonces tenemos que cuidarnos mañana. Aquellos que vayan a ver el partido de fútbol, por favor, cuídense. Y también un mensaje a aquellos que... Nosotros hicimos una campaña para rezagados, porque hay más de 800.000 personas que pudiendo haberse vacunado no lo han hecho. Y de hecho sacamos un spot, claro, que es una lógica media ochentera, porque dice, entre otras cosas, que si vieron en vivo ganar a Colo-Colo, el ganar la Copa América, ganar la Copa Libertadores del año 91, entonces, y no te vacunaste, eres rezagado. Y así muchas personas más, porque es clave. Eso es lo que nos permite que haya menos mortalidad, menos ocupación de las camas UCI y después menos circulación del virus. Entonces, el pase de movilidad lo hicimos por varias razones. Primero, por una cuestión de responsabilidad individual. ¿Quiénes son las principales personas que tienen el pase de movilidad? Son personas mayores. Y a las personas mayores las hemos tenido durante 13 meses adentro de sus casas y a veces con más restricción. Y esas son las personas que mejor se portan. Entonces no puede ser que por un grupo muy pequeñito que no hace caso a las medidas sanitarias, distanciamiento, uso de la mascarilla, lavado frecuente de mano, esos adultos mayores que son los que mejor se portan tengan que seguir encerrados. Pero sí, como lo decía el ministro París, ante el aumento de casos que hemos tenido en los últimos días y ante la ocupación de camas críticas, por supuesto que queríamos reducir la movilidad. Por eso hemos pasado algunas otras comunas a cuarentena y este pase de movilidad se restringió exclusivamente para, si la comuna está en cuarentena, para hacer actividades en el fondo al aire libre. De eso se trata, son actividades de bajo riesgo. Entonces, obviamente que estamos disponibles a revisar si es que siguen aumentando los casos mucho. Hay informe del Ministerio de Salud. ¿Podría venir con un upgrade, con una actualización de nuevo del pase de movilidad? Yo estuve un ratito nomás en la mañana, así que no alcancé a ver toda la discusión, así que no sabía decir. No llegó al ítem pase. Claro. No llegué al ítem pase, pero yo creo que no. Hay cuestiones que cuestan. De nuevo, sí. Este pase de movilidad es también para incentivar a las personas a que se vayan a vacunar. De hecho, una vez que anunciamos el pase de movilidad,
En la semana pasada tuvimos el récord de vacunación. 900.000 personas se fueron a vacunar. Eso también es un incentivo que es relevante. Ir recuperando nuestra libertad, para aquellos que nos gusta la libertad. O sea, lo aplicaron por incentivo para que la gente se vacunara también, por la cantidad de rezagados. Es por responsabilidad también. individual, primero. Es también por ir recuperando nuestra libertad para que la desescalada luego no sea de un día para otro, como ocurrió en algunas partes de Estados Unidos, en algunas partes de Europa y otras. Y no es un carnet verde, como trataron de decir algunas personas, expertos que lo criticaban. No es eso. Porque el carnet verde daba la sensación de chip libre, como ocurría en algunas partes de Europa, donde la persona con ese carnet iban a un bar y habían 50 personas. No, eso no es este pase de movilidad, es para hacer solamente actividades de bajo riesgo, porque son al aire libre o con los aforos que sean permitidos. Entonces, por supuesto, le pedimos que ese mayor grado de libertad sea ocupado con responsabilidad y se restringió por la mayor cantidad de casos. Y como tú bien dices, Gonzalo, si es que hay más casos después, obviamente que vamos a tener que seguir tomando medidas por la contingencia que estamos viendo. Los casos están altos. Tal vez han bajado un poquitito, pero el viernes, sábado estuvimos prácticamente en los 9.000, un poquito menos de 9.000. ¿Caen nuevas comunas en cuarentena? ¿Retroceden a fase 1 hoy día? Es muy probable que hoy día se anuncie que haya comunas que vayan a cuarentena. Eso va a ser esa pregunta la va a contestar el ministro París y la subsecretaria Daza. Ambas. En un ratito más, cuando hagan el punto COVID, hay ciertas restricciones que nosotros vamos a seguir manteniendo, que son importantes. Oiga, ¿qué le parece lo que dice el alcalde Lira de Lo Barnechea? Porque ha sido súper insistente y sabe que, humildemente le encuentro razón al alcalde Lira. Dice, ¿qué importa que nos vayamos a fase 1? Si no pasa nada, o sea, con el pase de movilidad y con los permisos que hay, la circulación y la movilidad baja cero. ¿De qué sirve? No es así, bajó un 26%. ¿Sí? Pero lo que pasa es que 26 es menos de lo que uno quisiera. ¿Y por qué nos pasa eso? Porque llevamos 13 meses de pandemia, Gonzalo. Entonces, hay lo que se llama una fatiga pandémica. Y por lo mismo es que el pase de movilidad también es para eso. Para que se use con responsabilidad y cuando tú hagas una cuarentena, efectivamente las personas puedan estar también en sus hogares. Lo mismo también con las ayudas del IFE. El IFE universal es también para eso. Y solo para terminar una cosa. O sea, ¿podrían haber más cuarentenas cuando se empieza a dar la plata del IFE, que quedemos más restringidos? No, al revés. Lo que quiero decir es que con el IFE también las personas que son más vulnerables, para muchas de ellas, aun cuando estén en comunas en cuarentena, ellos los ingresos que obtienen les sirven para 2-3 días. Y por tanto tienen que salir a hacer pegas informales. Obviamente el IFE puede no servir para cubrir absolutamente todos los gastos que son necesarios. Entonces tienen algunas pegas y otras, y sí ayuda a que haya una menor movilidad en este caso. Y las cuarentenas obviamente que nosotros las vamos a seguir fiscalizando. Yo sé que el fin de semana algunos alegaban harto porque había taco en distintas partes de Santiago. Bueno, es porque estamos fiscalizando porque queremos que disminuya la movilidad. Le doy un dato para que fiscalicen. Hoy día en la mañana estuvimos mostrando a los vecinos del Paseo Bulnes. Oiga, en la misma calle donde está Carabineros, está la Seremia Salud. Y está mega carrete bailongo en el Paseo Bulnes. Nadie fiscaliza ahí. Nadie. ¿Y tú estabas ahí? No, lo mostramos en la mañana, mire. No me invitaron, pero ahí está el Parque Almagro. Y la verdad es que, obviamente ahí no se está respetando el distanciamiento, evidentemente. O sea, está bien que las personas puedan ir al parque y hacer actividades al aire libre, pero existen ciertas restricciones que se mantienen también en los mismos parques. Ya, pero el tema es la fiscalización. Por supuesto. Ahora lo que pasa es que uno no puede poner un fiscalizador en cada uno de los hogares de Chile. O sea, ahí es donde apelamos también a esa responsabilidad individual que es clave en estos momentos. No, si esto es porque sucede todos los días en horario de toque de queda, así que ojalá poder ayudar a sus vecinos. Ministro, sabemos que tiene que irse, pero le queremos mostrar una portadita también que dice lo siguiente, la vamos a poner a continuación, que dice así: experta por espacio para rezagados en vacunación. Estamos perdiendo tiempo en personas testarudas. Incluso aquí plantean, ¿por qué nos vacunamos y ampliamos la vacuna ya a todos, a los más jóvenes, a todos, para no perder tiempo y avanzar rápido también? Yo creo que no estamos perdiendo el tiempo cuando hacemos una campaña para rezagados, porque hay personas que por distintos motivos no han podido ir a vacunarse. No es porque no quieran. De hecho, en las encuestas también muestran de que parte de la campaña que nosotros hemos hecho disminuyó la cantidad de personas que decían que no se querían vacunar, partió como en 26% y hoy día está en un 4%. Eso es súper potente. O sea, hay solo un 4% de personas que te dicen, no, yo no me quiero vacunar. Las otras, ¿qué estamos haciendo? Abriendo los fines de semana, teniendo buses que van donde las personas están, trabajando en los lugares más alejados. El otro día fuimos a una universidad
y la universidad también va a estar vacunando a sus estudiantes, es decir, estamos abriendo más locales. Y que se extiendan los horarios de vacunación. Exactamente, por eso queremos que los fines de semana también puedan ser para personas que están trabajando todo el día. Se aprobó una ley también que obliga a los empleadores a que tengan que dar al menos mediodía para que las personas se vayan a vacunar. El sentido común habría dicho que no era necesaria esa ley, sino que obvio que todas las personas tienen que ir a vacunarse. Entonces, no estamos perdiendo el tiempo yendo a buscar esos rezagados. ¿Por qué? Porque como son personas mayores, tienen una mayor probabilidad de que si hacen la enfermedad la hacen más grave que aquellas personas jóvenes. Pero vamos a llegar la próxima semana también, muy probablemente a los 18 años. Y después vamos a comenzar con adolescentes. Entonces vamos a continuar esa vacunación, pero es muy, muy, muy importante que aquellas personas que todavía no se hayan vacunado, especialmente, bueno, ustedes son muy jóvenes, particularmente la Mari, pero entre Gonzalo y yo, que están en esa edad, tienen que vacunarse porque no solamente baja la probabilidad de contagiarse, sino que también tiene un décimo de posibilidades de llegar a la UCI. Y hoy día lo que estamos viendo es que casi el 70% de quienes están en la UCI son personas que no se habían vacunado y están llegando muchas más personas jóvenes que tienen comorbilidades y otras. Entonces, hay algunos que dicen, mire, si a mí no me va a pasar nada, yo soy joven. Está equivocado. Le puede pasar y puede terminar en la UCI y nosotros no queremos que eso pase. Ministro, usted quería 30 segundos para dar un mensaje. Lo acabo de dar. Ese era el mensaje. Perfecto. Ya necesitamos vacunarnos. O sea, una preguntita y yapa. ¿Podemos hacer una preguntita y yapa? ¿Podemos? Encantado sí, de aceptarle, ya, sí. que está ahí la asesora presionando. Pero, ministro, ya, para cerrar esto, sí. En su sector hay bastante enojo con el presidente de la República. Incluso están acusando que lo van a dejar solo si sigue así. ¿Por qué no se anticipó y se conversó el tema del matrimonio igualitario con su sector? Mira, Mari, en esto se da una paradoja, porque cuando el presidente ha tomado decisiones que son impopulares, dice que el presidente no escucha a las personas. Y cuando toma una decisión que es popular, dicen que es por las encuestas. Yo creo que ambas están profundamente equivocados. Esto se hace por convicción. ¿Y cuál es nuestra convicción? La palabra que más se repitió en la cuenta pública fue familia. Yo soy una persona de derecha. Creo en la libertad de las personas, creo en la dignidad de las personas, creo en la familia como un ente central. Y creo también en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y exactamente por eso, como también valoro la diversidad, valoro y uno se enriquece en esa diversidad, es que creo en el matrimonio igualitario también, para proteger a la familia. Y lo que ha dicho el presidente es que le va a poner urgencia a un proyecto para avanzar más rápido en ello, porque ya le llegó el momento a ese proyecto. ¿Usted cambió de opinión, sí? Efectivamente, Sí. yo cambié de Usted opinión. antes no era partidario del matrimonio igualitario. Yo cambié de opinión, así como lo ha hecho una buena parte de Chile también. El año 2013 y otro, yo dije sí, voy a votar a favor del acuerdo de unión civil, que me parecía que era una manera de reconocer también esas uniones. Y yo creo que hoy día es importante avanzar un paso más. Y ese paso más es estar por el matrimonio igualitario que protege la libertad, la dignidad, esos espacios de afecto que son duraderos. Eso sí que es conservador, ¿ah? Esos espacios especialmente que son los que uno quiere que se mantengan, bueno, queremos avanzar en ello. Gracias, ministro. Muchas gracias por acompañarnos en el Buenos Días a Todos.